Muy buenos días a todos, o buenas tardes, depende de dónde estemos en el planeta. Hoy vamos a hablar de un concepto bastante complejo porque en realidad el tiempo no existe, ¿vale? El tiempo, según nos han explicado nuestras amigas taigetianas, realmente no existe, ¿vale? Entonces vamos a ver en qué consiste este tiempo, digamos, traducido a conceptos humanos para ver cómo podemos entenderlo. Vamos a ver. Antes de nada, como hago con todos los vídeos, voy a pasar a hacer unas aclaraciones y unos agradecimientos, ¿vale? Entonces, tiene que quedar bien claro que este canal no ha sido construido ni ha sido ideado para modificar o manipular el sentido o el contexto de las explicaciones que nos dan nuestras amigas taigetianas, ¿vale? La idea fundamental y principal de este canal es enriquecer en la medida de lo posible, mediante mi propia interpretación o análisis, el entendimiento de algunos de estos conceptos que desde mi punto de vista y en muchas ocasiones yo incluso, aunque nuestras amigas taigetianas lo traduzcan al español o al inglés, realmente no están muy claros. Por lo menos yo no los veo claros y la idea es aclarar o hacer por lo menos un análisis o una interpretación de estos conceptos traducidos al español o al inglés, ¿vale? Y por supuesto, este canal apoya el contenido y mensaje que comparten Gosia, Robert, Cristina y Estela, ¿vale? De nuestras amigas taigetianas, ¿vale? Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o que vamos a interpretar los extraigo siempre de los vídeos divulgativos pues de Gosia, Robert o Cristina y Estela, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a Gosia, Robert, Cristina, Estela y por vuestra inmensa labor, la labor que estáis haciendo de divulgación de todos estos conocimientos que no existen en la Tierra, que nos ayudan a expandir nuestra conciencia. Y también muchas gracias a nuestras amigas taigetianas, Yasgi, Esbaru 10 ahora, Anika de Temer, que afortunadamente han tenido que abandonar el planeta. Esperemos que regresen pronto. Bueno, según la ciencia humana o según nos dice alguno de los científicos humanos de lo que es el tiempo, podemos decir que que el tiempo se define como a la duración de las cosas que se encuentran sujetas a cambio. Bueno, eh, yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, ¿no? Porque si tú miras un objeto que no se mueve, el tiempo también transcurre a través de él, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo se puede observar de varias ópticas, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica relativista dice que el tiempo varía según el observador. Bueno, esto se parece mucho a lo que nos dicen nuestras amigas taigetianas de lo que es el tiempo, que depende de cada conciencia, ¿no? Ahora lo veremos. En la física dice que el tiempo es la separación de los eventos que son sometidos al cambio. Bueno, esto es un poco similar a lo que decíamos al principio, de si las cosas no son sujetas a cambio, el tiempo sigue transcurriendo. Por lo menos esa es la percepción que tenemos nosotros, ¿no? También se define como un flujo de sucesos. De esta manera, los acontecimientos se organizan en secuencias, permitiendo determinar futuro, presente y pasado. Bueno, vale, podemos admitir esta definición terrestre, ¿no? En el sistema internacional de unidades se determinó el segundo como la unidad básica de tiempo, ¿vale? Entonces, todo lo medimos en segundos, minutos, horas, etcétera. ¿Vale? Luego hay otras definiciones ya un poco más filosóficas, ¿vale? Por ejemplo, de forma general, el tiempo es aquella medida del movimiento con relación a lo precedido o sucedido. Eso es lo que dice la filosofía. Luego hay otros filósofos como Kant que dice que el tiempo es algo interior y personal que permite organizar las experiencias íntimas. Esto ya se va pareciendo un poco
a lo que realmente nos están explicando nuestras amigas taigetianas, ¿vale? De que el tiempo depende de cada uno, de cada conciencia. Entonces, Kant dice que es algo interior y personal, ¿vale? Y luego, desde otros puntos de vista filosóficos, existencialismo o el historicismo, nos cuentan que el tiempo es una conformación de dos temporalidades, una externa y otra interna, como queriéndonos decir que el tiempo es afectado por los sucesos internos y los sucesos externos. Se supone que son internos a nosotros y externos a nosotros, ¿vale? Y luego ya, yendo ya más profundamente en la filosofía, otros estudios definen el tiempo como la esencia humana. Esto ya se va pareciendo algo más de lo que realmente es el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos extraterrestres que nos explican nuestras amigas taigetianas, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dividir en dos definiciones, dos tipos de definiciones, una metafísica y una definición técnica, aunque como vais a ver ahora, es bastante difícil es difícil de trazar una línea entre lo metafísico y lo técnico, ¿vale? O lo físico. Realmente el tiempo es una definición más metafísica que técnica, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Aquí nuestras amigas taigetianas nos dicen que no hay realmente una palabra para describir lo que es el tiempo, ¿vale? Porque la propia palabra ya te está limitando, es como si el tiempo fuera algo separado de nosotros, entonces nos controla, ¿no? El tiempo nos controla, pero no es así, ¿vale? Entonces simplemente hay que verlo como conciencia. El tiempo es ni más ni menos que conciencia, ¿vale? Y luego el tiempo es una percepción inseparable de la conciencia. Es imposible separar el tiempo de nuestra conciencia. Es decir, no hay conciencia sin tiempo y no hay tiempo sin conciencia. Todo está íntimamente ligado, ¿vale? Porque realmente el tiempo es la autoconciencia, ¿vale? Entonces, si somos conscientes de que existimos, entonces ya estamos, digamos, por así decirlo, aplicando el tiempo. Esto sería así de esta manera. El tiempo está ligado indefectiblemente a la conciencia. ¿Vale? Digamos, si hay alguna forma de interpretarlo, yo diría que es esta, ¿no? Entonces, el tiempo realmente es la autoconsciencia, es decir, si estamos pensando o sintiendo que somos conscientes, entonces está existiendo lo que se define como tiempo, ¿no? Más definiciones. Nos dicen nuestras amigas taigetianas que el tiempo es tan solo tus pensamientos, ¿vale? Entonces, el tiempo solo es eso. No existe como tal, como ya hemos dicho al principio, entonces no puede funcionar independientemente. Lo que ocasiona que la percepción del tiempo, al revés, solo sea una idea en tu mente. Es decir, el flujo del tiempo no es una sola dirección, puede haber diferentes direcciones. Aquí ya nos han explicado que de forma muy expandida el tiempo podría ser como una esfera, ¿vale? Entonces podríamos ir hacia cualquier punto en el pasado, presente, futuro, aunque eso es un poco, digamos, determinista, ¿no? Entonces, la dirección, o sea, el tiempo tiene un flujo, ¿vale? Un flujo de tiempo y solo depende de lo que estés pensando. Depende absolutamente solo de eso. Es, de nuevo, el tiempo, una idea que surge de una conciencia que intenta explicar por qué es autoconsciente. ¿Vale? Este seríamos nosotros, ¿vale? Teniendo ideas, intentando explicar por qué somos autoconscientes, ¿vale? Entonces, la propia autoconsciencia es el tiempo, ¿vale? Me quito de aquí, que molesto mucho. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Entonces, si este somos nosotros, ¿de acuerdo? Que somos un fragmento holográfico de la fuente original, que tenemos un punto de atención-consciencia, sería, yo tengo un pensamiento, ¿vale? Luego tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, y así hasta n pensamientos, pues entonces el estar consciente de que eres con estos pensamientos
vamos a ver que hay una linealidad entre todos estos pensamientos, ¿vale? Pues esa linealidad es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tiempo que además tiene un flujo, ¿vale? El flujo está determinado por la secuencia de los pensamientos. Más definiciones metafísicas, pues diríamos que todo es y todo ocurre simultáneamente, ¿de acuerdo? Es ya lo que nos han explicado, que no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro, sino que todo ocurre a la par, ¿vale? Es la progresión de la atención de una conciencia lo que anima lo estático, dando una ilusión de tiempo transcurrido. Aquí hay errores de concepto que nos han ido explicando, ¿vale? Y que tenemos que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, pensar que el tiempo es algo separado de la mente es un error, como pensar que algo se vive no se forma en la mente, es decir, todo se forma en la mente, nuestras vivencias se forman en la mente, ¿no? Entonces, pensar que es algo que se vive, pues es un error. Pensar, es otro error, pensar que es como una vía de ferrocarril que va a una sola dirección y está separada de las demás. Esto es incorrecto. Ya hemos dicho que el tiempo tiene diferentes direcciones, puede ir hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. También es un error que hay muchas líneas temporales en sí, millones dicen, eso no lo decía Svaru, pero no es así. Esto solo puede usarse como medio método descriptivo o retórico, pero no refleja la verdad, ¿vale? O sea, nos han tenido que explicar lo de las líneas temporales para que entendiéramos ciertos conceptos, pero en realidad no existen, ¿vale? Porque todavía estamos realmente en un entorno de entendimiento limitado y casual, de sufrir las consecuencias de que pasa el tiempo. No que nosotros formemos el tiempo como algo que emana de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, esta es la historia. ¿Cómo veríamos esto? Yo lo veo de la conjunción del pasado, del presente y del futuro, lo veo como una sola cosa, que todo ocurre en el mismo instante, ¿vale? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, yo he interpretado que solo es la progresión de la atención de la conciencia, como esto, ¿no? Esta sería nuestra conciencia, y veríamos cómo progresa esa atención de la conciencia o ese tiempo transcurrido que es una ilusión, realmente sería, lo interpreto como una conciencia que está viendo pasar las hojas de esta manera, ¿no? De un librito o un cuaderno de dibujos que nos permite hacer que este objeto se anime, ¿no? Entonces, es la propia conciencia la que anima el objeto, ¿vale? Y por lo tanto nos da esa sensación de tiempo. Pasamos ya entonces a las definiciones técnicas. Aquí volvemos a decir que es muy complicado trazar una línea entre lo que es una definición metafísica y lo que es una definición técnica. Aquí Jasquez Baru nos dice que el tiempo es la llave para entender y controlar el universo, que el tiempo es la conciencia misma y que es una armónica de una frecuencia que hace y forma todo lo que existe, material o no. Es decir, aquí realmente lo que nos está diciendo es que todo está conectado. Cuando hablamos de las armónicas de frecuencia o las señales que tienen una armónica determinada, etcétera, etcétera, que está incluso ligada a que el propio tiempo podría ser un flujo de ideas que se puede interpretar como gravedad muy ligera, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? La conciencia genera una partícula, ¿vale? Con su atención, esa señal tiene un tiempo, lo dicen ellas, esa tiene una frecuencia, y al tener una frecuencia tiene un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es, por así decirlo, gravedad. Entonces, la gravedad y el tiempo son perfectamente conceptos que están unidos entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, el tempo dice también que es la música dentro de la armónica y el tiempo es la consecuencia del observador. O sea, el observador es el que realmente está generando el tiempo con el flujo de sus ideas o conceptos de conciencia que tenga, ¿vale? Por eso dice que se interpreta en sí ese flujo de ideas como una gravedad muy ligera, que sería, yo lo interpretaría de esta manera, ¿vale? Gravedad, flujo energético, sería esta, digamos, señal que parte de la conciencia. El tiempo es muy relativo, depende de cada punto de atención consciencia, ¿vale? Como decíamos al principio, cuando veíamos los conceptos, digamos, filosóficos, que es algo muy interior,
que es algo de la persona, etcétera, etcétera, es exactamente esto que estamos diciendo. O sea, el tiempo depende de cada punto de conciencia o de atención-conciencia. Cada persona lo percibe lo mismo. Si más de una persona percibe lo mismo es porque hay unos acuerdos para sentir lo mismo, aunque realmente cada persona siente cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, como hablaba de armónicos de una frecuencia, acordaros en mis vídeos anteriores que ya habíamos hablado de esto, realmente a lo que se refiere cuando habla de una armónica de una frecuencia es la frecuencia de la armónica fundamental de la señal, de esa señal que hemos visto antes que parte de la conciencia, ¿no? Y que hace y forma todo lo que existe material o no. Es decir, esa señal que también lo define como flujo gravitacional es también una secuencia de tiempo, ¿vale? Entonces, también dice que el tempo de la música dentro de la armónica, o sea, el tempo de la armónica infiere, por así decirlo, la misma frecuencia de la señal armónica, ¿vale? Que acordaros que la frecuencia es 1 partido por el tiempo que digamos, tarda esa señal en repetirse, ¿vale? Y el tiempo es la conciencia del observador, ¿vale? Aquí habla del flujo, como hemos dicho antes, que se interpreta como gravedad muy ligera. La gravedad es el flujo de energía electromagnética dentro del éter. Acordaros que hice este esquema de cómo se interpretaba la gravedad, y la gravedad es digamos, estas líneas rojas o estas flechas rojas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta propia flecha sería el flujo energético gravitacional, por así decirlo, que también es el tiempo, ¿vale? Esa sería mi interpretación. Bueno, y aquí acabamos lo que es la definición del tiempo. Es un tema muy complejo. Os aconsejo que veáis los vídeos de Robert y Gosia que hablan de ello. Son cortos, pero hay que verlos más de una vez para poder entender qué es lo que no quieren decir. Bueno, y los próximos vídeos que estoy preparando, voy a hablar del Sol, lo he intercalado a la materia. Quiero hablar del Sol porque, bueno, me apetecía explicaros más o menos qué es el Sol, porque veo que en muchos vídeos de Gosia y de Robert todavía la gente sigue preguntándose qué es el Sol exactamente, si es una bola incandescente como nos han hecho creer, etcétera, etcétera. Entonces voy a explicar en una presentación o un vídeo muy cortito qué es lo que es el Sol y por qué notamos los efectos que notamos con el Sol, ¿no? Creo que es bastante claro y creo que os va a gustar bastante. Luego hablaremos en otro vídeo posterior de la materia, de la comunicación extraterrestre y expansión del universo, que también están en preparación, ¿vale? Bueno, y este es el fin del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, ¿vale? Venga, hasta luego.